bienvenidos, ¿cómo les va? Comienza con sentido público de un día radiante, súper caluroso. A ver la temperie, a ver que no vi un pomo, a ver. 28 grados 5, qué calorón. Bala, te me viniste con el pantalón largo y no te me pusiste la bermudita. Mamá te dejó. Bueno, bienvenido todo el mundo, contenta de que estemos todos juntos de nuevo. Gracias por tanto mimo, tanto beso y tanto abrazo en el día de ayer. ¿Empezamos? ¿Te parece? No sé. Dale, Martincho. Siguen las repercusiones por el caso del juicio por Marita Verón. Su madre dijo que va a dar su vida para que esto no quede así. El abogado confirmó el juicio político. La Defensoría General de la Nación manifestó su preocupación y muchas repercusiones más. La presidenta Cristina convocó a sesiones extraordinarias para sancionar una ley sobre la trata de personas. La decisión se adoptó después de que se conociera el polémico fallo que absolvió a los acusados del secuestro de Marita Verón. Marian te explica todo, ¿eh? El arco opositor le exigió al gobierno debatir ganancias y le pidieron por carta a la presidenta que convoque extraordinarias para discutir el tema. El documento tiene alrededor de 100 firmas. Me las contaron y todas las firmas. Día tremendo, en el día de ayer pasó de todo, sí. Muy impresionante, era como una oda a la violencia por donde miraras, era muy impactante. Yo, a ver, desde los desórdenes provocados en el Obelisco por los hinchas de Boca, yo no lo podía creer, no sabía ni que existía el Día Internacional del Hincha de Boca. ¿Fuiste al Obelisco? No. Porque era el 12, la 12. Pero yo tampoco podía creer que eso ameritara cortar el tránsito. No, y que terminara con los desbordes y los desórdenes. No, básicamente. Impresionante. Pero era y gente que está, digamos, bueno, desde luego que no. Por la tarde libre, digamos, sin hacer cosas demasiado importantes. Muy impresionante, que de hecho tuvo consecuencias, ¿verdad? Sí, renunció presentó su renuncia el jefe de la Policía Federal. Sí, también, pero en ese caso es otro... también los que generaron desmanes. Sí, generaron desmanes, un grupo no eran los que convocaban a la organización, siempre estos grupos que se cortan, que no respetan el motivo por el cual quería rechazar el fallo que absolvió a todos los imputados del caso Marita Verón. Sí, lamentable y repudiable también. Repudiable totalmente porque no era necesario y se pierde el foco de lo que es exactamente, ese es lo más importante. Exactamente, es una lástima, no hacen ningún favor haciendo esas cosas a nadie que está trabajando en esa causa. Después veías lo que había pasado la noche con el partido entre Del Potro y Federer, que la entrada más barata salía a 900 pesos, llegaban a 2.700, el asiento era un tablón y uno de los tablones se cayó. Y entonces parece ser que tuvieron un retraso como de hora y pico, entraron a chiflar desde Ollarvide, siguiendo por Jorge Rial. No, caótica la situación. No, aparte estuvo muy, lo que contó gente que me contó que estuvo ahí, que por ejemplo estaba muy mal organizado el tema del número, ¿viste? O sea, vos ibas te tocaba que llevar a 123, 24, y ibas y estaba ocupado. Y vos mirabas y era el tuyo. No, y habías pagado una fortunita. Sí, y él también, o sea, sacaban los dos tickets, la reventa famosa, cuando se sobrevenden los lugares. Claro, como en los aviones. Pero más allá de la sobreventa, los lugares que no tenían sobreventa también eran un lío. Cada vez que ibas se perdían, no sabían. Bueno, esto realmente tenía alrededor una organización pésima. En el Tigre, ¿no? Ojalá hoy esté mejor la cosa, porque lo cierto es que podría haber provocado una tragedia que se te venga abajo una de las tribunas. No está un poco de partido. Federer ni transpira, pobre Del Potro, se cambió la remera como 5 veces y el otro con su remerita intacta iba y corría y ganó Del Potro. Sí. Yo creo que bueno, hoy seguro que gana Federer. Seguramente. Y eso fue en el Tigre. Y al Tigre también le pasó. Uy, en San Pablo, ¿no? Por eso ayer no sé qué pasó. Ayer fue como la eclosión de la violencia. No, fue el 12 del 12 del 12. Sí, tremendo. ¿Qué tal la fiesta acá? ¿Cumpliste años aparte? Fue mi cumpleaños, fue la fiesta del canal, fue todo. Así que todo, gracias por todos los mimos, besos. Ay, a Mempo Giardinelli le tengo que agradecer. Mempo me mandó en el día de ayer, tuvo la delicadeza de mandarme este libro a casa. Así que, Mempo, besos gigantes, muchísimas gracias. Todo porque visitas después de hora. Para mí él es un caballero. Yo cumpleaños 800 veces, soy íntimo amigo. 800 veces cumplió. Es más, no te ventas así. Sabemos que sos joven, Osvaldo. Está matusalénico. Bueno, vamos con vías de comunicación, ¿te parece? Nunca me mandó ningún regalo. Si quiere comunicarse, llámenos. Bien. www.planetajauregui.com.ar, nuestra página web. Ahí tiene todo usted. Inclusive, ya que estoy, aproveche porque en esa página no solamente están las vías de comunicación de nuestro programa, sino de todo el canal. Cada programa tiene sus propias vías
y uno a veces dice, che, ¿cómo le escribo a la gente, por qué sé yo, de cocinero? ¿Cómo le escribo a la Quiroga, gente? por ejemplo. A Quiroga, otra trama, Sí. vas ahí y lo encontrás. @tv_pública nuestro Twitter, nuestro Facebook con sentido público. Está bien, ahí siempre podés en el Facebook ver los programas anteriores. En la mediateca también. Sí. Y después tenés nuestro mail, es consentidopúblico@tvpublica.com.ar. Bueno, dijimos todo, vamos a comenzar entonces con lo que nos tiene a todos profundamente tristes, básicamente. Yo creo que la definición sería esa, ¿no? Además del enojo aparece la tristeza ante un caso que a uno le resulta tan injusto como la ausencia de responsables, de culpables ante la desaparición de una mujer. Y 10 años una madre luchando y sentir que no pasó nada es muy doloroso. Una madre que lo cierto es que representa mucha valentía, mucha fuerza. Porque ayer vos veías a Susana Trimarco y se la veía entera, porque lo primero que me pareció a mí impresionante. Y la nieta, la hija de Marita, también hablando con una madurez, con un equilibrio. La verdad, encomiable toda la familia, la fortaleza ante semejante adversidad. La presidenta hizo declaraciones, vamos a ver un pequeño extracto y después Mariana nos ayuda a entender un poco todo lo que deriva a partir de esta sentencia. Fiesta de la democracia, entregarle el premio a Susana Trimarco y también algunas consideraciones y reflexiones sobre la justicia, sobre el funcionamiento de la justicia y sobre lo que la sociedad espera de la justicia y sobre ese divorcio cada vez más evidente entre sociedad y justicia. La verdad que yo estuve trabajando toda la tarde y había visto por la mañana las primeras imágenes del juicio donde escuché algunas declaraciones de los acusados, bueno, que no prefiero ni recordarlas. Y bueno, estuve trabajando toda la tarde con distintos ministros y funcionarios. Y en una de las salidas que tuve casi a última hora, tipo 9 de la noche, uno de mis secretarios me dice, absolvieron a todos en el caso de Marita Verón. Yo no lo podía creer, sinceramente no lo podía creer. Lo primero que hice fue pedir que me comunicaran con Susana, porque Susana estaba acompañada por nuestro secretario de Derechos Humanos, Martín Fresnedas, que la había acompañado precisamente al juicio, y la pude ubicar a partir del teléfono de Martín que me la alcanzó. Y yo la verdad que la llamé para consolarla, pensé que le iba a encontrar, como uno imagina que encuentra a alguien después de una larga lucha de 10 años, cuando le han sustraído a su hija, que le iba a encontrar destrozada, ¿no? Porque es lo que uno piensa, lo que uno sentiría. Y la verdad que Susana, bueno, las mujeres somos las mujeres. Yo no sé, no quiero tener nada contra los hombres, ni que me acusen de feminista, pero las madres tenemos una fortaleza, tal vez que nos sale no sé de dónde. La escuché a Susana más entera que nunca, más decidida a seguir luchando, no solamente por su hija, porque esto es lo que enaltece la lucha de muchas madres cuando le pasa algo a sus hijos, que abandonan el reclamo individual para transformarlo en colectivo y defender no solamente y buscar no solamente y salvar no solamente a su hija, sino buscar y salvar a todas las hijas de todas las madres que pueden haber sido capturadas por las tratas. Y la verdad que le dije, Susana, podés contar siempre conmigo, y me dijo, presidenta, no se preocupe porque yo voy a seguir luchando y yo desde acá te digo que te vamos a seguir ayudando. Pero no basta con palabras. Yo creo que hay una gran demanda de democratización en la sociedad. Como lo decía el otro día, yo no parecía casi profético, pero la verdad que nunca me imaginé esta sentencia. ¿Y saben por qué? Porque sé lo que pasa, como lo dije esa noche, y sé que a alguna organización no le gustó y me lo reprochó públicamente cuando yo digo que los jueces dejan entrar y salir a narcotraficantes o a gente que viola o a gente que mata. No le gustó a alguna organización, pero yo la verdad que nunca pensé que esto pudiera pasar en este juicio, porque había adquirido tal carnadura, tal nivel de envergadura, de conocimiento público, que les iba a ser muy difícil. Pero yo digo que cuando... Y esto me hago cargo de lo que digo. No tengo pruebas, pero no tengo dudas. Que cuando hay dinero de por medio puede estar el mundo
el mundo tocando trompetas, que no les importa nada. Y no les importa nada porque, claro, no les importa nada porque ¿qué otro poder del Estado? Justamente las últimas palabras de la presidenta como para poder encarar y analizar un poco lo que era este discurso en donde en otro contexto ella hacía pie y referencia con el caso de Marita Verón y hablaba de democratizar la justicia. José, ¿qué quiere decir democratizar bueno, a ver, la hay un debate que me parece que es un debate que se viene, que se va a empezar a discutir en estos días y que se va a desarrollar a lo largo del año que viene, que es cómo reformar, yo no diría democratizar, a ver, la justicia es el único poder de los tres poderes del Estado que no se elige de manera democrática, o sea, uno no vota a los jueces como si vota a diputados y senadores y como si vota a presidentes, gobernadores e intendentes, digamos. Esto es así en prácticamente todos los países del mundo. Ahora, hay algunos mecanismos en los cuales, por los cuales uno puede introducir algún tipo de iniciativa popular dentro de la justicia. Por ejemplo, uno muy claro es el juicio por jurados, digamos, ¿no? Jurados que no son miembros del Poder Judicial, sino gente elegida entre la ciudadanía, como sucede en Estados Unidos. Ahora, ningún mecanismo es ideal. Hemos visto películas, hay libros y hay estudios académicos y demás, donde se analiza cómo los fiscales y los abogados defensores elaboran diferentes tácticas para influir en los jurados, para incidir en ellos de alguna manera, etc. Desde el momento que está conformado por seres humanos, esto pasa. Nada es infalible, digamos. Sí. Hay otras formas. En Estados Unidos también, digo, pues un ejemplo claro, se vota el jefe de los fiscales, digamos, ¿no? Uno lo ve, el procurador es elegido democráticamente. Bueno, esas son maneras de introducir algún tipo de control ciudadano sobre el Poder Judicial, que es un poder muy, separado de la sociedad, digamos, que algunos denominan contramayoritario. A mí no me gusta contramayoritario en el sentido, porque si no parecería como que siempre tiene que ir contra las mayorías. La idea de la noción, de la definición de contramayoritario, es que no es un poder que se debe guiar solo por lo que opinen las mayorías. Aún si la mayoría dice que hay que matar a una persona, el Poder Judicial dice no hay que matarla, sino que hay que darle un juicio, presentar pruebas, preservar el principio de inocencia y en todo caso, si se lo encuentra culpable y si hay pruebas para hacerlo, condenarlo. En Bolivia, en una experiencia casi única en el mundo, se eligieron a los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Ahora fue una elección con un altísimo grado de abstención, o sea, se obtuvo casi el 70%. A la gente no le importaba hacerlo, había además mucha confusión entre quiénes eran, etc. Ese es el tema, o sea, es difícil y es una gran responsabilidad. Si uno revisa la cuestión de manera personal, digo, es mucha responsabilidad como ciudadano el estar eligiendo gente que después decida sobre cuestiones tan importantes como la vida, la muerte, en fin. Pero está bueno también tener participación, porque hasta hace poco ni siquiera daban examen, había una designación que era política solamente. Ahora se dan exámenes. Los exámenes sabemos que a veces también tienen sus vueltas, ¿no? Sus trampas. Ahora, por ejemplo, el juicio oral y público, que es una innovación de los últimos años, después de la reforma del 94, yo creo que introduce una cierta transparencia y luz sobre los procesos. Se obliga a leer las sentencias, se obliga a que los fiscales hablen, se obliga a que los Aparte intervienen distintas instancias. Hay una instancia de la instrucción que hace la investigación y después llegan las pruebas y se escucha. El tribunal escucha en ese proceso y saca sus propias conclusiones, además de la investigación que llegó a ese juicio, que eso también es interesante. Antes era un juez encerrado en su despacho, que no tenía ni siquiera la obligación de escuchar a las partes, o sea, podían presentarse por escrito. Y con lenguaje muy críptico. Todo por escrito, no había lectura de sentencia al público, etcétera. Claro, una cuestión casi indiscutible, ¿verdad? Casi divina. Sí, como si fuera un mandato divino. El punto también es que los jueces, los funcionarios del Poder Judicial, digamos, se eligen y hasta que no tienen un juicio político no son desplazados. No es que es por un periodo como el caso de los diputados. Sí, o se jubilan para zafar y cobrar esas jubilaciones maravillosas que obtienen. Vamos a darle la bienvenida a Zaida Gatti. Zaida pertenece al Programa Nacional de Rescate de Víctimas de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Zaida, gracias por venir. Nos interesaba charlar un poco sobre toda la cuestión que se ha puesto aquí sobre el tapete, lamentablemente disparada por este veredicto tan cuestionado y que tanto enojó a todos con el caso de Marita Verón. Antes de charlar con Zaida, propongo que Mariana haga un pequeño desglose rapidito como para ponernos en auto sobre las últimas novedades. En primer punto, el llamado a sesiones extraordinarias, Mariana. Sí, se publicó hoy en el boletín oficial esta decisión de la presidenta de convocar a sesiones extraordinarias para tratar, entre otros temas, una reforma que estaba pendiente de la ley de trata que se aprobó en el año 2008. En el año 2008 se tipificó el delito de trata. Antes no existía como delito esta cuestión de reclutar a una mujer o a un varón, en general los varones son para trata laboral, ¿no? Para explotación laboral, pero reclutarlo, el traslado, esto es parte del delito de la trata, la recepción, quien lo recibe, por ejemplo, en un taller de costura o en un prostíbulo, y quien lo explota, ya sea en un burdel o en un taller textil. Bueno, todos estos son los eslabones
que integran lo que se llama el delito de la trata. Esto no estaba tipificado en la Argentina, se tipificó como delito federal con determinadas sanciones, penas y cómo probarlo. Desde un primer momento hubo organizaciones de mujeres que plantearon que la ley no era la mejor ley que se podía sacar y que había que reformar. Había algunos puntos muy puntuales, valga la redundancia, era, por ejemplo, en el caso de las mayores de 18 años, deben probar que no dieron consentimiento para estar en esa situación. Y es muy difícil para una víctima probar que no dio el consentimiento. Entonces, lo que se insta en esta reforma, que ya tiene sanción del Senado desde hace casi 2 años y que había perdido estado parlamentario ahora a fin de año cuando terminaron las sesiones ordinarias, por lo cual ahora convoca a la presidenta a debatirlo en extraordinarias, es modifica ese aspecto para que las víctimas, no haya diferencia entre víctimas menores de 18 años y mayores de 18 años, que en todo caso siempre se considere que están en situación de vulnerabilidad y que fueron llevadas ahí. Porque, ¿qué sucede? Muchas veces cuando se hace el allanamiento, y esto Zaida nos lo va a poder explicar porque ella participa desde esta oficina en los procedimientos cuando se llega a un burdel a determinar si esas mujeres están contra su voluntad, digamos, si fueron secuestradas o reclutadas o si están ahí porque tienen una decisión de estar en situación de prostitución. Esto es un tema importante. Y el otro tema que trae esta reforma pendiente es incorporar un programa más amplio de asistencia a las víctimas. Desde la oficina se hace un acompañamiento, pero brindarle asistencia, digamos, capacitación laboral para que tengan otra alternativa, otra salida. Esto es muy importante. Y que se ha puesto también sobre el tapete. ¿Qué pasa después del rescate de las víctimas? Estos serían, como te diría, los 2 puntos más importantes. Tiene otros más que aumenta un poco las penas para que el delito no sea escarcelable en el caso del proxenetismo. Y la otra gran novedad del día tiene que ver con la renuncia del ministro de Seguridad Ciudadana de Tucumán, Mario López Herrera. Esto se conoce hace poquito, que ayer fue muy cuestionado por Susana Trimarco durante la conferencia de prensa. Ella dijo que la seguridad en la provincia de Tucumán era una vergüenza, que el ministro López Herrera lo nombró con nombre y apellido, era un inútil, que la ley de prostíbulo cero que funciona en Tucumán era una vergüenza, que todos los prostíbulos estaban abiertos. Y hoy, bueno, el gobernador de la provincia de Tucumán, José Alperovich, anunció el alejamiento de este funcionario y con un reemplazo por estas horas. Bueno, Zaida, muchas novedades, te pido disculpas, pero lo cierto es que la idea, para entender el tema, también hay que actualizarse periodísticamente, porque si no uno está medio como agobiado por tanta información. ¿Qué te pasó a vos como mujer y como funcionaria cuando escuchaste este veredicto? Debo decir que sentí una indignación absoluta, mucha furia y mucha impotencia. Porque vos conocés muy bien estos casos, vos estás laburando allí, como Mariana relataba, la cuestión de acceder a determinados lugares. Va a los burdeles, o sea, Zaida ha participado de los procedimientos donde llega con un orden judicial, la policía y un equipo de psicólogas que integran esta oficina, que ven la situación en el momento en que se hace el allanamiento. Exacto, la situación en el burdel y en ese primer momento es una situación muy cruda, porque allí la mujer no te cuenta en la situación de vulnerabilidad en la que está, simplemente te relata cómo llegó hasta ahí y qué es lo que tiene y qué es lo que ha dejado en su casa para saber cuál es la situación real que están padeciendo allí. Y realmente los testimonios de todas las víctimas que fueron testigos en este juicio y que ¿Cuántas fueron? Fueron 7 las que asistió el Programa Nacional del Ministerio de Justicia que yo coordino, 7 mujeres que dieron su testimonio y dieron su testimonio creyendo en una justicia. Realmente la primera pregunta de ellas, luego de 10 años de haber sido explotadas, porque fueron mujeres explotadas entre el 2002 y algunas el 2004, era ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar? Por el temor de que tenían a las represalias, porque muchas veces estas chicas lo que sucede es que están muy amenazadas, las amenazan con hacerle algo a sus hijos, incluso cuando se hacen estos procedimientos ellas ya tienen la amenaza encima, por lo cual muchas veces ni siquiera cuentan la verdad por temor a lo que puede pasar después. A mí lo que me llamó mucho la atención de este fallo es que si por lo menos 5 de estas mujeres que estuvieron en distintos prostíbulos en La Rioja dieron su testimonio, declararon en el juicio que habían visto a Marita Verón, que la habían visto llorando, que la habían visto con lentes de contacto, con peluca roja, que les había contado que tenía una hija que se llamaba Micaela, que andaba sin equipaje.
Ahora, ¿qué valor tuvo esa palabra de estas mujeres? O sea, ¿qué valor tiene para un tribunal el testimonio de alguien que dice, yo la vi a ella en un prostíbulo, la estaban explotando ella igual que a mí, porque eran todas esclavas sexuales en ese momento? Yo quiero hacer una pregunta que viene con lo que ella dice. ¿Qué lógica se te ocurre que pudo existir para desestimar estos testimonios? ¿Alguna lógica tiene que existir? Aunque sea una lógica perversa, ¿no? Y la lógica perversa es, primero, el Poder Judicial está atravesado por el patriarcado y esto es algo que no podemos negar. Estas mujeres son mujeres en situación de vulnerabilidad y que nosotros podemos entender bien que se trata de víctimas. Para el tribunal, evidentemente, eran prostitutas que estaban allí por su propia voluntad. Y esto es necesario decirlo porque estar frente a una víctima de trata no es lo mismo que estar frente a una víctima de cualquier otro tipo de delito. Contanos cómo es la situación de una víctima de trata, ¿cuáles son las características que la atraviesan? Algunas de las principales características de los efectos del estrés postraumático, que es como terminan estas víctimas una vez que salen de estos lugares de explotación, es, por ejemplo, un relato muy confuso. Otro de los indicadores es no recordar con precisión las fechas, los lugares. Estas fueron preguntas que se le hicieron en el tribunal y algo de lo que se dijo después off the record, porque todavía no están los fundamentos, pero algo de lo que se dejó traslucir fue que las víctimas no habían coincidido en las fechas en las que habían visto a Marita. Y realmente yo puedo contar uno de los testimonios de una víctima que estuvo asistida por una psicóloga de mi equipo que le dijo: yo no tenía manera de saber cuándo era de día y cuándo era de noche porque me tenían todo el día drogada y cuando a mí me preguntaron cuántos días estuve en el prostíbulo, yo dije, no tengo idea. Y si el juez me lo pregunta, esto lo dijo antes de dar testimonio, una víctima que ahora está muy bien, se está recuperando, dijo, si el juez me lo pregunta, yo le voy a decir que él se quede encerrado en un prostíbulo varios días, drogado y borracho, a ver si él se acuerda cuántos días estuvo. Generalmente son clientes. Son clientes en los prostíbulos y algunas de las víctimas que hemos rescatado a lo largo de estos 4 años han relatado que las llevaban a despachos de algunos jueces, particularmente un caso que recuerdo fue en la provincia de La Rioja. Debe ser muy complicado, pienso, escuchándote, ¿no? Porque claro, la única forma de tapar esa situación es no salir nunca a la luz, porque si vos tenés una persona drogada o emborrachada las 24 horas del día, no solamente es llamativo, sino que la salud corre riesgo, ¿no? Digo, es prácticamente, está encarcelada. Están sometidas a situaciones de tortura. Vos imaginate que las violan para ablandarlas, las drogan, les pegan y después, ¿cómo vuelven de ese lugar? Yo cuando ella relataba el Estado, yo asociaba con los secuestros de la dictadura. Claro, básicamente, sí, están muy ligados. Me dio mucha impresión eso, porque el relato de alguna manera es el mismo, con la diferencia que quienes lograron salir de estos centros del horror sí fueron tomados en cuenta y no fueron prejuzgados. Y anda a preguntarle, como dice Osvaldo, una fecha o un día. Yo lo dije con la total intención de que aclaremos esa situación, porque también ahí está la confusión de la prostitución o no. Esto es un secuestro hecho de derecho, con tortura, con maltrato, con tortura psicológica. Por eso, ¿sabes qué me parece, Martín? Que sin haber leído los fundamentos, como decimos, los conoceremos el martes cuando se publiquen, es que la sensación que yo tengo es que estos jueces no entendieron cuál era el delito de la trata. Más allá que no se estaba juzgando el delito de trata porque la ley es posterior y acá el delito que se estaba juzgando, la situación era el secuestro y la desaparición de Marita Verón y la promoción de la prostitución, es decir, quienes la obligaban a ella a ejercer la prostitución. Ahora, a mí la sensación que tengo es que los jueces no entienden, no conocen cuál es la dinámica del delito, cuál es la condición en la cual se encuentran las víctimas y las consecuencias para sentarse frente a un estrado y declarar. Porque en esto sí, en los juicios de que juzgan los delitos de lesa humanidad, se tiene en cuenta el contexto, indicios, porque hay pruebas materiales que con el paso del tiempo han desaparecido y no hay forma de reconstruirla. Y el contexto contribuye a probar el delito. Pero perdón, nunca Macera ordenó un crimen, ni Hitler ordenó matar a tantas personas. Es absurdo buscar ese tipo de pruebas. Bueno, acá lo que se demostró por parte del tribunal fue un abuso de poder por sobre todas las víctimas especialmente y por sobre la madre de una víctima que hace 10 años que está luchando buscando a su hija. Esto es lo que nosotras entendimos. Cuando yo fui convocada a declarar, a mí me convocan a declarar como experta en trata de personas para poder explicarles al tribunal que era una víctima de trata, porque realmente
no tenían noción, no tenían conciencia. Cuando me siento, después de tomarme los primeros datos míos, el abogado de uno de los imputados se opuso a mi declaración y lo dijo públicamente, que yo no declarara porque no se estaba juzgando un caso de trata. El tribunal lo consultaron entre los tres y dijeron, nos interesa escuchar el relato de la licenciada. Me escucharon 4 horas y media relatar cómo estaba una víctima de trata luego de haber sido rescatada y en estos casos particulares después de haber pasado 10 años. Yo, la verdad que ilusamente creí que algo habían entendido. Hoy me doy cuenta que no solo no entendieron nada, sino que demostraron una vez más que están por sobre Dios, porque realmente el Poder Judicial lo que intenta demostrar permanentemente es que viene la supremacía absoluta de parte del Poder Judicial. Ahora, Zaida, una consulta. ¿Cómo es la situación? Porque yo entiendo que hubo muchas desprolijidades o mala praxis, no sé cómo decirlo, en la etapa de instrucción de la causa, que seguramente es donde se pueden recabar pruebas cruciales que después no hay manera de reconstruir o de reconstituir, digamos. ¿Cuál estimás vos en tu experiencia, en las cosas que has visto y demás, en las provincias, me imagino sobre todo, el rol de la policía y de la justicia? Porque todos sabemos que en la provincia la policía y la justicia son un mismo sistema, o sea, no son cosas separadas. O sea, hay fuerzas de seguridad que son las mismas hace 20 años, hay un sistema, digamos, que funciona así. ¿Cuál es el rol y si tenés alguna idea de cuál fue el rol en este caso en particular, digamos? Primero voy a hacer una corrección al inicio de tu pregunta. No hubo desprolijidades, hubo connivencias y hubo borrado de pruebas absolutas. O sea, en este caso se buscaba que esas pruebas desaparecieran y por algo desviaron en forma permanente la investigación, porque puede haber algún caso donde se busque o se recoja menos pruebas que en otro. Acá fue absolutamente adrede. ¿Eso fue la policía o fue la policía con complicidad de los jueces de instrucciones? Esto fue la complicidad absoluta. Había un personaje que lo mencionó ayer Susana Trimarco e incluso lo señaló como quien habría o podría haber puesto dinero para que es se le apoda la chancha Ale, sí. Un dirigente de fútbol vinculado al poder político, que era el propietario de una cadena de remises, 5 estrellas, que a lo largo del relato del juicio se sindica a un remisero de esa empresa como quien la habría secuestrado a Marita Verón. Digo, acá en ese momento, el que era gobernador de Tucumán, Julio Miranda, le había otorgado un poder parapolicial a esa empresa de remises que se encargaba de la seguridad. Era un acuerdo, un convenio oficial. Este personaje, que era dirigente en ese momento del Club San Martín de Tucumán, quedó afuera de los imputados, que quedaron 12 personas más afuera, que ayer lo comentábamos con el abogado Carlos Garmendia, en que hubo un fiscal que consideró que no había que acusarlos. De todas formas, la querella sigue bregando porque también se sienten ellos en el banquito de los acusados y estaba este personaje entre ellos. Digo, hay poder político, poder económico vinculado a este caso también. Sí, yo no tengo dudas que aquí hubo un poder político que estaba vinculado, porque si no, no hay manera de que hayan pasado tantos años y que recién ahora se pueda llegar al juicio, y solo porque Susana tuvo la fortaleza para seguir luchando estos 10 años y porque ella fue recibida por una autoridad nacional recién en el gobierno de Néstor Kirchner, porque hasta ese momento a ella le cerraban las puertas de todos lados y ella, el día que estábamos esperando y siendo maltratados 4 horas y media antes de que se lea esta vergonzosa sentencia, ella mostró en qué lugar había dormido su nieta Micaela cuando tenía 3 y 4 años, adentro de tribunales, por la cantidad de horas que ella estaba esperando. Zaida, hablabas recién del estado en el que queda una mujer cuando es secuestrada, 10 años, hablabas vos, delirio, me parece una locura. Yo ayer veía la tele justo y Dani Toñetti mostraba material que tenía él de Punto Doc, creo que era, si no es pido disculpas, de nenitas de 14 años. Yo no podía creer que pasara eso en la Argentina, que algún hombre pudiera tener el estómago para acceder y pagar para tener sexo con una chiquita de 14 años. ¿Y en qué estado queda una nena cuando? Porque también te habrás encontrado con menores de edad que han sido sometidas a este tipo de cuestiones. ¿Qué haces ahí? Una de las víctimas que declaró en el juicio, cuando fue captada en la provincia de Buenos Aires y trasladada a La Pampa, a Córdoba, y luego terminó en el prostíbulo de La Rioja, tenía 15 años cuando la llevaron. Ella ha podido recuperarse porque tuvo una familia que la contuvo detrás, porque
pudo acceder a un acompañamiento psicológico y a una asistencia y tuvo la suerte de poder formar su propia familia con posterioridad. Pero realmente sin una asistencia psicológica que dure mucho tiempo. Las víctimas que escapan, ¿cómo hay un patrón, digamos? O sea, hay una forma, ¿cómo llegan, digamos, a ustedes, a la policía? ¿Cómo se rompen en los casos, en los pocos casos o en los casos en los que se rompen estos circuitos? ¿Cómo sucede eso? Sucede de varias maneras, o sea, una de las maneras es a través de las denuncias y las investigaciones que ordenan los juzgados federales, se hace el allanamiento y de allí se rescatan a las mujeres. También hay casos en los cuales las víctimas se escapan, se han podido escapar de algunos de estos lugares. Hoy podemos hablar de alguna víctima que se escape y que llegue a la justicia, porque el tema de trata de personas ya no es un tema que desconocemos. Claro, Hoy claro. se habla de trata de personas, sí, es público, claro, y también hay un Estado presente, y esto no se puede negar, los años que venimos trabajando en esto para poder erradicar, como dice la presidenta, y aunque suene utópico, nosotros trabajamos para eso, para erradicar la trata de personas. Es un tema muy complejo que durante años quedó vacío. Zaida, digamos, desde el año 2008 hay una ley. El trabajo de Susana Trimarco contribuyó enormemente a que el tema se incorporara a la sociedad como un problema y después ingresara en la agenda política también. Todavía falta mucho por hacer. Ahora, ¿vos crees que esto, que hoy por hoy en el escenario hay más redes de trata funcionando o siempre existió este delito y hoy lo estamos viendo con una lupa más grande? Yo creo que hoy lo estamos viendo con una lupa más grande. Yo no pienso que hoy haya más redes ni más víctimas de trata. Lo que creo es que se está empezando a desnaturalizar a la prostitución como un trabajo o como parte del paisaje, como en algunas provincias de nuestro país dicen que es el paseo obligatorio, sino que se está empezando a comprender muy lentamente qué hay detrás de cada una de esas puertas con las lucecitas rojas. ¿Cómo distinguen o cómo se caracteriza prostitución a trata? ¿Cómo se explica la diferencia entre una cosa y la otra? A ver, hay una diferencia en cuanto al delito, en cuanto a la prostitución y a la trata. Si hablamos desde la perspectiva de la víctima, en una opinión personal, yo entiendo que la prostitución no es un trabajo bajo ningún punto de vista. Con lo cual, que una mujer me diga que está trabajando porque eligió trabajar de prostituta no es algo que yo pueda considerar una elección limpia, una elección libre, sino que la situación de vulnerabilidad a la que está expuesta la ha dejado en manos de... No recuerdo el nombre, acá viene una señora. Reinaga, Elena Reinaga, que integra la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina, que ellos reivindican el trabajo sexual como un trabajo propiamente dicho. Y salieron a declarar ahora, hicieron declaraciones. Pero bueno, yo creo que lo que Zaida dice... justamente diferenciando la cuestión. No, pero una cosa es, o sea, yo primero digo, distingo la prostitución como un trabajo. Yo personalmente no considero que sea un trabajo. Esto lo he hablado con Elena en alguna oportunidad, sin faltar el respeto porque entiendo la posición de cada uno. Esta es mi postura. La prostitución no es un trabajo. Si tenemos que distinguir entre una víctima explotada sexualmente y una víctima de trata de personas, vamos a hablar de todos los indicadores que Mariana claramente los mencionó. La ley de trata tiene elementos como ser el ofrecimiento, la captación, el reclutamiento, el traslado, la acogida en el lugar de destino y la explotación de una persona. Estos elementos configuran el delito de trata con fines de explotación, porque en algunos casos se han podido rescatar víctimas previo a la etapa de explotación. Si hablamos de una persona en situación de prostitución y hay alguien que lucra con esa economía, con ese dinero que esta mujer gana a partir del ejercicio de la prostitución, estamos hablando de facilitación a la prostitución, que es otro delito. Claro, es proxenetismo, es otro delito dentro del código. ¿Qué pena esa tiene, mujer Zaida? Pues es un delito grave. De dos, ahora es escarcelable y con la reforma que se tendría que debatir ahora en las sesiones extraordinarias, se elevaría un poco la pena para que no sea escarcelable. Yo creo que lo que hay que tener en claro es que la trata es la forma de reclutar a las mujeres bajo engaño, contra su voluntad. Eso es lo que constituye el delito de trata. Y por el otro lado vos tenés que decir, la mujer que quiere estar en situación de prostitución por su propia voluntad,
poniendo entre comillas, porque yo comparto el posicionamiento de Zaida, para mí la prostitución no podemos como Estado convalidarla como un trabajo, hay que darles otras opciones. Quizás esa mujer no tuvo otra alternativa para ganarse la vida, pero salvando esa condición no es un delito ejercer la prostitución, lo que es delito es explotar la prostitución ajena. Esta es la diferencia. Zaida, te hago una pregunta. Revisando el relato del caso de Marita, que es igual a casi todos los casos, o sea, una persona que de repente se va a trabajar o hacer un estudio, lo que fuera, sale de su casa y nunca vuelve, y en el medio hay alguien que la secuestra, claramente. Digamos, ¿cómo es? ¿La secuestran y a partir de allí las venden? Sí, en realidad los índices de secuestro son mínimos en relación a los otros modos de captación. O las engañan, pero digo, ¿las venden? ¿Cómo es? ¿Se venden? Las ¿Cómo venden, se vende? las venden. ¿Cómo se vende un objeto? Se entregan y se habla del sistema de plazas, las van rotando, porque la novedad, o sea, lo que es lucrativo en los prostíbulos es que la chica sea nueva. O sea, si tenés siempre a la misma... Por eso las rotan. Las rotan, y eso se llama sistema de plazas, las van llevando de un lugar a otro. Pero y cada vez que las rotan, ¿las venden como si fuera es propietaria de mercadería? uno que va sacando ganancias cuando la lleva a distintos lugares. ¿Es cierto que es uno de los negocios más importantes junto con el tráfico de drogas? Sí, yo personalmente pienso, independientemente de los últimos números arrojados por Naciones Unidas, que la trata está en tercer lugar dentro de los delitos de crimen organizado. Yo personalmente creo que está, sí, de armas y después la trata. Yo pienso que ya está en segundo lugar. ¿Sabés que el delito de trata, la particularidad que tiene a diferencia del de drogas y el de armas, es que la logística es muy sencilla? Porque en el de drogas vos tenés la fabricación, ¿no? El cultivo, el traslado, la venta. Acá agarraste una pibita, le engañaste, le dijiste que le ibas a llevar como niñera a trabajar en Tierra del Fuego y la metiste en un prostíbulo. Nadie más supo, y esto hay que aclararlo, no es que las tienen encadenadas, porque esto también es una modificación que tuvo el delito en los últimos años a partir de la presencia del Estado persiguiéndolo, porque claro, cuando llegan el proxeneta dice, pero ¿cómo? Si está acá, bárbara, claro, mírala, puede no salir, entrar. Claro. Pero ¿qué pasa? Si vos te llevaron, yo hago este paralelismo, a mí me trasladan a Polonia, donde el idioma no lo conozco, no tengo ninguna red para pedir ayuda, tengo un celular, pero ¿con quién me voy a comunicar? Y veo que el comisario o un señor con uniforme policial viene al prostíbulo donde me tienen a mí. Está bien. ¿A dónde voy a pedir ayuda aunque no me tengan encadenada? Y esto mismo pasa en el territorio argentino. No es que las tienen encadenadas y no pueden salir. Lo que pasa es que no tienen a quién pedirle ayuda, no tienen en quién confiar para poder pedir ayuda. Empalmando con lo que dice Mariana y hablando de lo que va a ser la modificación de esta ley, hablaba allí, Mariana contaba la historia de que uno llegaba al prostíbulo y le preguntaban, ¿vos estás acá voluntariamente o en realidad cómo llegaste acá? Y que todas pobrecitas contestan que están voluntariamente porque tienen muchas ganas de estar ahí. ¿Conociste algún caso donde dijeran otra cosa que no fuera eso? Digo, están tan coaccionadas por el terror que es medio imposible que dijeran otra cosa. En el primer momento todas las mujeres dicen que están allí porque están bien. Pero esto lo dicen porque a pocos metros están los explotadores, están las personas que las trajo y realmente tienen mucho miedo. Por eso la manera que nosotros tenemos de trabajar es tomar entrevistas individuales en un lugar privado, muy separadas de quienes están. ¿Las pueden sacar de ahí cuando las entrevistan? En ese primer momento no, porque al ser mayores de edad, ellas tienen que optar o no por salir y justamente como el primer momento, el primer encuentro de yo estoy acá porque quiero, las entrevistas tienen que ser tomadas en esos lugares. Obviamente que no es el mejor lugar, hemos tomado entrevistas hasta dentro de un baño, o sea, para que tengas idea de lo que significa estar adentro de un prostíbulo. Condiciona el relato, la entrevista, obviamente, el lugar donde estás condiciona el relato. Pero lo que nosotros buscamos... digamos, si estás mirando la parte, claro, exactamente. Lo que nosotros buscamos en el relato es que sea individual y confidencial, está con una puerta cerrada y con un personal de custodia. Nosotros trabajamos con personal de custodia propio que está del lado de afuera de la puerta para que nadie se acerque. La víctima sabe que nadie va a estar escuchando lo que dice. Tenemos que terminar. Y lo importante es no preguntarle vos estás acá porque querés o no querés. O sea, ella tiene que relatar mínimamente cómo llegó y nosotros tenemos que saber transmitirle al juez cuál es la situación. Si ella dice llegué acá porque no sé qué y ustedes sospechan que está bajo coacción, etcétera, ¿pueden intervenir? Sí. Con un fiscal, digamos. Se interviene con el juzgado que ordenó el allanamiento. Perdón. No, si las amenazaron alguna vez a ustedes. Yo personalmente he recibido algunas amenazas telefónicas y algunos llamados cuando recién hemos empezado a trabajar en el año 2008 y algunas amenazas vía correo electrónico.
A mí la verdad es que no me detienen esto porque si no, no podríamos trabajar. Acá no hay que tener miedo. ¿Hay algún teléfono que dispongan para que la gente pueda hacer denuncias, Aida? Sí, el 145 es el teléfono del Ministerio de Justicia, funciona las 24 horas, los 365 días del año. Muchísimas gracias, te felicito a vos en nombre de todo el equipo que trabaja con vos, porque la verdad es que es muy necesario. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias Federica, muchas gracias Mariana. En el bloque que viene tenemos emprendimientos sociales varios, porque se viene la feria navideña en el canal. Estás invitado, ya te voy a contar cómo venís.